Bueno, apreciados estudiantes, buen día. Hoy vamos a trabajar el tema de la triangulación de datos. La triangulación es una de las técnicas de análisis en ejercicios de investigación y es una de las más utilizadas en relación a las posibilidades y los alcances que tiene para los ejercicios investigativos. La triangulación se asume como el uso de múltiples métodos en el estudio de un mismo objeto. Esta posibilidad de múltiples métodos aborda la posibilidad o la capacidad que tiene la investigación para pensarse desde diversas técnicas de investigación, desde diversos investigadores, desde diversas teorías incluso, por la cual la triangulación puede aportar significativamente a darle fiabilidad, darle confianza a los datos en investigación. Según Denson y Lincoln, es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación en el estudio de un fenómeno en específico. La base es mantener esa perspectiva o ese interés de investigación y construirlo o abordarlo desde diversas formas que pueden ser métodos, fuentes de datos, teorías, teóricos, investigadores incluso. Vamos a ver que la triangulación de datos, en la triangulación de datos los observadores triangulan no solo con metodología, también pueden triangular con fuentes de datos. El muestreo teórico es un ejemplo del proceso posterior, es decir, los investigadores hacen explícita la búsqueda para las diferentes fuentes de datos. En la triangulación de datos, la base es poderle dar un sentido, un significado a todo el ejercicio investigativo a través de poder utilizar diversas fuentes. Está la triangulación de investigador. La triangulación de investigador posibilita el uso de múltiples observadores, más de un investigador en el ejercicio. En la triangulación de investigador se considera presente cuando dos o más investigadores están en una misma perspectiva de investigación. Cada investigador tiene un papel prominente en el estudio, la experiencia de cada investigador es diferente y el sesgo disciplinar de cada investigador es evidente en el estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden tener diversas áreas de investigación, diversas disciplinas, pero estar abordando un mismo objeto de investigación. Esto permite la visión sobre un mismo objeto de investigación de diversas disciplinas o de diversas perspectivas de investigación y esta investigación en la medida en que se llega a la misma perspectiva o a las mismas conclusiones, pues le da validez a los datos, pues son diversos los investigadores o sus perspectivas para abordar un mismo objeto de investigación. En esta lógica lo que se busca es comparar y neutralizar las visiones o esas perspectivas que apuntan al ejercicio de investigación, neutralizarlas en el sentido que no sea la visión de un investigador, sino los datos los que permiten de alguna manera dar cuenta de lo que el ejercicio de investigación logra. Está la triangulación teórica, que es la posibilidad de uso de más de una perspectiva teórica en un mismo ejercicio de investigación. Denzi la define como una evaluación de la utilidad y el poder de probar teorías o hipótesis rivales. Esta definición envuelve pruebas a través de la investigación de teorías rivales, es decir, cuando tenemos un mismo objeto de investigación y lo queremos abordar o hay dos teorías que pueden abordarlo, de alguna manera explicarlo y permite de alguna forma el ejercicio en el abordaje que se pueda leer o analizar desde las dos teorías, identificar cuál puede dar con mayor certeza el ejercicio. La triangulación de datos, que es la que más se utiliza en investigación de tipo de pregrado, es una investigación que posibilita el uso de diversos métodos de investigación para abordar un mismo objeto de investigación. Se considera como el uso de múltiples fuentes de datos para tener diversas visiones acerca de un tópico para el proceso de validación. Por ejemplo, aquí podría ser el uso, por ejemplo, de una entrevista,
una entrevista o un grupo focal y una cartografía social, y cómo al juntar los datos de esas mismas perspectivas de cada uno de los instrumentos y conformar pues todo el núcleo de información, pues podemos encontrar esos elementos que están en común entre los tres instrumentos para identificar el alcance de esa información y cómo de alguna manera confluyen o digamos, tienen puntos en común que nos permiten comprender o dar alcance a la perspectiva de la investigación. Aquí tenemos un ejercicio que nos permite ver un poco esa triangulación de datos. Vemos en este ejercicio se utilizó entrevista, que son los datos que encontramos aquí, y utilizamos también fotopalabra. En esta perspectiva, en el ejercicio se le pedía al sujeto que ubicara unas fotos, unas fotografías que se le plantearon y le dieran un orden, y que esta persona nos planteara unos nombres para cada una de sus fotografías, dándole como un sentido o una narrativa. Pero esto finalmente se contrastaba, o esta visión de cada uno de estos elementos se contrastaba con una entrevista donde él nos da su narrativa con respecto a lo que significaba cada fotografía, pero también su propia historia, su relato de vida con respecto en este caso a su ingreso a un medio carcelario. Entonces podíamos cruzar su entrevista, los datos que encontramos en la entrevista con la fotopalabra. Este es un ejercicio de una de las estudiantes de pregrado, Sulamisa Morano, quien aporta estos datos y nos permite como la triangulación al cruzar dos instrumentos, fotopalabra y entrevista, de manera conjunta, y poder encontrar cuáles son como esos elementos en común que nos permitían reconocer la experiencia de vida del sujeto en el ingreso al medio carcelario. Está la triangulación de personas, que es cuando tenemos un mismo objeto de investigación y estamos cruzando la información que dos personas dan con respecto a ese objeto de investigación. En este caso, por ejemplo, tener dos entrevistas, o tener dos grupos focales, o tener dos cartografías donde las personas están respondiendo a la misma perspectiva de investigación. Es la recolección de datos de al menos dos de las tres niveles de personas. Entonces, ¿a qué se refiere con niveles? Individuos, pareja, familias, grupos o colectivos. Es decir, podemos trabajar con sujetos individuales, una persona en específico, pero también podemos trabajar con parejas, con familias, con grupos, y se busca que por lo menos se tengan dos de los tres niveles de personas que están dentro del ejercicio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ejercicio de investigación donde estoy abordando, no sé, los procesos de aprendizaje en un niño, yo puedo abordar a ese niño, pero también puedo abordar a sus padres, ahí estaría abordando a la pareja, pero también puedo abordar su grupo de estudio, sus compañeros de estudio, y de ahí triangular la información que sale del niño, de la familia y del grupo en el que se encuentra, para entender cómo responde su proceso de aprendizaje. Aquí tenemos una triangulación de un ejercicio de colcha de retazos con individuos, en este caso, con dos sujetos, un sujeto de un patio 1 y un sujeto del patio 3 de un entorno carcelario. Entonces, aquí se contrastaba la jerga, se buscaba encontrar cuál era la jerga carcelaria, o esas expresiones que ellos atribuyen al entorno carcelario, y después a través de la triangulación logramos identificar cuáles eran esas palabras en las que ellos coincidían y que se mantenían como elementos de la jerga carcelaria, de su lenguaje, de su forma de expresión. Entonces, este ejercicio nos permite ver qué elementos tienen en común y nos permite construir, en este caso, un glosario de esa jerga carcelaria, que respondía a este ejercicio, que es de la estudiante Tani, y que hacía parte de su tesis de investigación. Entonces, en este proceso, por ejemplo, vemos cómo
se triangulan dos personas, dos individuos que responden a su pertenencia a un grupo, como en este caso es el patio carcelario al que pertenece. Está la triangulación múltiple. Ocurre cuando se usa más de un tipo de triangulación en el análisis de un mismo evento. Se puede, por ejemplo, utilizar una triangulación de investigadores con una triangulación de datos, una triangulación de investigadores con una triangulación de personas. Digamos que esta regularmente se vuelve muy compleja y sobre todo busca ubicarse más en una perspectiva multidisciplinaria que permita que diversas disciplinas contrasten, se produzcan, se trabajen desde la línea de diversas disciplinas una perspectiva de investigación.